a ustedes y a todos los que nos siguen diariamente. Hoy pedimos autorización para estar sin bata, Héctor sin el traje, Gisela también con nuestro pullover, porque hoy es un día que para todos los cubanos, para todos los trabajadores, es un día de mucha alegría, que lo comenzamos entonando las notas de nuestro himno nacional y después cada uno en su actividad, con la convicción de que unidos venceremos y saldremos adelante, los trabajadores de la salud y todos los que trabajan y van a hacer posible los resultados que vamos a obtener. Nosotros comenzamos hoy la información con la desagradable noticia y las condolencias a 3 familias, 3 colectivos de amistades, de compañeros y demás, por el fallecimiento de 3 personas en el día de ayer. Hay que decir que uno fue un ciudadano cubano de 86 años de edad, de aquí, de La Habana, específicamente de Habana del Este, que tenía como antecedentes hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, enfermedad cerebral crónica, que se encontraba ingresado con una estadía en terapia intensiva y que realmente presentó un grupo de complicaciones que no fue posible recuperarlo del shock que en el día de ayer presentó y que le ocasionó el fallecimiento. Nuestras condolencias a todos sus allegados y familiares. El otro es un paciente de 58 años de edad, que también de aquí de La Habana, con un antecedente de alcoholismo y que presentó un cuadro respiratorio y de complicaciones que evolucionaron muy tórpidamente y en cuestión de pocos días, prácticamente horas, tuvimos que lamentar su fallecimiento en el día de ayer. Y la otra persona que falleció en el día de ayer es un ciudadano cubano de 72 años, de aquí, de la provincia de La Habana, específicamente de Habana Vieja, con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus, que se encontraba ingresado, presentó un grupo de complicaciones, se encontraba ingresado en terapia intensiva y, al igual que los 2 pacientes anteriores, ya en horarios del mediodía hizo un paro cardiorrespiratorio que no fue posible recuperarlo por las maniobras de reanimación que se efectuaron en ese momento. Reitero, nuestras condolencias a su familia, a sus compañeros, a sus allegados, y lamentamos mucho que estas 3 personas, a pesar del esfuerzo de nuestros trabajadores, la aplicación de tratamiento, pues no fue posible salvarle la vida. La situación en nuestro país nos permite decir que en el día de ayer se procesaron un total de 2.062 muestras. Fíjense que ya llevamos más de, creo que 2 días o 3 días con más de 2.000 muestras procesadas, y lo enfatizo porque ese es uno de los objetivos de nuestro programa, cada vez buscar más, hacer más pruebas para poder detectar la presencia de portadores o personas que tienen la enfermedad y que incluso no tienen síntomas de ella. El mayor número de muestras se procesaron en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 765, pero también los laboratorios de biología molecular de la provincia de Santiago de Cuba procesó 466, el de La Habana 407, el de Villa Clara 207, el del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología 188 y el del Hospital Hermanos Amejeira, un total de 29 muestras. De estas 2.062 muestras que se procesaron, 36 resultaron positivas al COVID-19, al SARS-CoV-2, un 1,7% de positividad de las muestras procesadas, similar al del día de ayer. De esta forma, nuestro país acumula un total de 49.409 muestras realizadas y 1.537
muestras positivas, pacientes confirmados, el 3,1% de las muestras procesadas. Los 36 nuevos casos confirmados fueron cubanos, de ellos 31, o sea el 86,1% son contactos de casos confirmados, y agregamos en el día de hoy un dato que también nuestra población, que está muy atenta a la evolución de esta enfermedad, pues lo precisa. O sea, ya decimos que de los 36, 31 son contactos de casos confirmados, pero ya de los 1.537 casos confirmados en nuestro país, se han podido precisar contacto con casos confirmados en el 85,5% de los casos que se han estudiado. O sea, se ha podido precisar que esas personas estuvieron en contacto con otra persona confirmada. En 5 de las 36 nuevos casos no se precisó la fuente de infección, pero como también lo dije ayer, de un total de 192 casos que teníamos sin precisar la fuente de infección, ya realmente quedan 57, porque inicialmente no la tenemos, pero se hace el control de foco, se busca, y el objetivo de todo esto, en definitiva, es encontrar a todo el que tenga el virus en nuestro país para aislarlo, tratarlo, evitar que se complique y además de eso evitar que siga transmitiendo la enfermedad. De los 36 casos diagnosticados, 29, o sea el 80%, son del sexo masculino. Ya se acumulan 768 hombres que han tenido la enfermedad en nuestro país, el 49,9%, y 7, con un acumulado de 769, o sea el 50%, son del sexo femenino. El 66,6% de los casos positivos fueron asintomáticos, o sea, de los 36 de ayer, 24 fueron asintomáticos. Con esto se acumulan un 673, que representa el 43,8% de los confirmados. Del total de casos diagnosticados, 36, los grupos de edades más afectados fue el de 40 a 60 años de edad, con el 44,4% de los casos diagnosticados, y los mayores de 60 años de edad, con 13 casos, el 36,1%. Las provincias más representativas, La Habana, con 29 casos, el 80,5%. Ahí podemos dar el detalle de que en el caso, o sea, La Habana con el 80,5%, 29 casos, Matanzas y Santi Espíritu con 3 casos cada uno, y Villa Clara con 1 caso. Los 36 casos los 29 casos de La Habana se concentran o se confirman en 9 municipios. El municipio Cotorro con 14 confirmados, Centro Habana con 5, San Miguel del Padrón con 4, Habana Vieja, Arroyo Naranjo, Boyero, Cerro, Guanabacoa y Habana del Este con 1 cada uno. Santi Espíritu con 3 casos confirmados, todos del municipio Cabaiguán. Villa Clara con 1 caso confirmado del municipio Manicaragua. Y como yo dije, no tuvimos ningún menor de 1 año de edad confirmado en el día de ayer. De 1 a 19 es 1 caso, de 20 a 39 7, y el grueso, que es por lo que las personas que ya tenemos más de 60 años debemos de cuidarnos más, entre 40 y 59, y sobre todo entre 60 y más concentrados los casos. Sigue siendo, perdónenme que salté, la provincia de Matanzas con 3 casos confirmados, 1 del municipio Martí, 1 del municipio Matanzas y 1 del municipio Jovellano. Así, de estos 36, del total de casos confirmados acumulados, la tasa por 100.000 habitantes, la tasa de incidencia por 100.000 habitantes, sigue siendo el municipio especial Isla de la Juventud,
Le sigue La Habana con 30,5, le sigue Villa Clara con 24,3, Ciego de Ávila con 18,7, Matanzas con 16,6 y Santi Espíritu con 13,1. Son las provincias con tasas más elevadas en nuestro país. Con relación a los 1.537 pacientes que se han diagnosticado en nuestro país, 747 presentan una evolución clínica estable. Esta cifra es el 98,7% de los pacientes diagnosticados, sin tener en cuenta, los fallecidos y los que han sido evacuados. Pero podemos decir que el 98,7% tienen una evolución clínica estable. Se evacuaron 2 personas, como lo dije anteriormente, con los 3 fallecidos del día de hoy. Lamentamos que 64 personas hayan fallecido. Eso da una letalidad de un 4,16% de los casos que se han confirmado, similar a días anteriores. Y ya hoy se acumulan un total de 714 personas que han tenido la enfermedad y que se encuentran de alta, 33 en el día de ayer. Eso da un 94,3% de los casos activos, reitero, quitando la parte de los fallecidos y de los evacuados, que ya están de alta en nuestro país, del total de casos confirmados. En el día de hoy se mantienen, porque son cifras similares, 6 pacientes críticos y 4 graves. De los 6 pacientes críticos, todos en salas de terapia intensiva, 3 pertenecen a la provincia de Villa Clara, 2 se encuentran en el Hospital Celestino Hernández y 1 en el Hospital Militar Manuel Fajardo, 1 en La Habana en el Hospital Salvador Allende, 1 en Holguín en el Hospital Fermín Valdés Domínguez y 1 en Santiago de Cuba en el Hospital Joaquín Castillo Duani. Salen del reporte de crítico para grave, una mejoría, un paciente del Hospital Militar Manuel Fajardo de Villa Clara y una paciente del Hospital Celestino Hernández, también de esta provincia. De los 4 graves, 2 de La Habana, en el Hospital Salvador Allende, 1 de Villa Clara, que se encuentra en el Hospital Celestino Hernández, y 1 en Santiago de Cuba, en el Hospital Joaquín Castillo Duani, pero que este paciente que está en el Hospital Militar de Santiago de Cuba es de la provincia de Guantánamo. Salen del reporte de grave una paciente que sale al proceso de cuidado y se incorpora un paciente grave nuevo en el Hospital Salvador Allende de La Habana. Nosotros podemos decir que hoy en La Habana, anoche hasta las 12 de la noche, acuérdense que todos los datos que yo doy corresponden con el corte de las 12 de la noche, se encontraban en los hospitales de nuestro país 2.897 pacientes ingresados. En vigilancia 30, sospechosos 2.110 y confirmados 757. Se vigilan en la atención primaria de salud 3.892 casos como tal. En relación con el movimiento migratorio en nuestro país, permanecen 11.301 visitantes, de ellos 6.711 emigrados y 4.590 extranjeros. Y extranjeros hospedados en casa de arrendamiento, realmente es una cifra similar que no cambia prácticamente, y fundamentalmente en Santiago de Cuba, Centro Habana, Plaza y Playa de la provincia de La Habana. Hasta aquí nuestra información correspondiente al día de hoy. Nosotros dijimos que la letalidad en Cuba estaba en 4,1 y realmente hay
un número importante de países de la región de las Américas que tienen tasas muy elevadas. Los más significativos, como dijimos ayer, se mantienen Barbados con 13,8, Bahamas igualmente, Guyana con 10,3, Antigua y Barbuda 12,5, Surinam con 10, Estados Unidos de Norteamérica con 5,86, Brasil 6,99, Canadá 5,81, México 9,73. En definitiva, de los 35 países de la región, 12 presentan tasa de letalidad por encima de la tasa media de la región de las Américas. Bueno, muchas gracias. Esta es la información que tenemos hasta hoy. La información de las Américas y el mundo que la doctora Georgina nos recuerda ahí es que ustedes tienen tanta información que les da la televisión que a veces yo digo, bueno, el mundo convulso. Hoy se mantiene en 183 países del mundo con la presencia del COVID-19. Ya la cifra de 3.130.800 casos confirmados. Solamente en un día se confirmaron 78.430. Y lo que es peor todavía o más significativo, 227.051 fallecidos. En un solo día, 10.488 y una letalidad de un 7,25%, superior a la del día de ayer. La región de las Américas también con cifras muy alarmantes. Ya acumula un total de 1.293.607 casos confirmados, 41.006 en un solo día, el 41,32% del total de casos reportados en el mundo y un total de 74.591 fallecidos, 3.506 fallecidos en un solo día, con una letalidad de 5,7%. Ayer veíamos en unas imágenes que salieron publicadas en Russia Today, veíamos un campo así como que ha sido removido y muchos cadáveres en sus ataúdes colocados uno al lado del otro, pertenecientes al estado del Amazonas, en Brasil, específicamente en su capital, en Manaus, que la cifra es muy alarmante y ya no dan abasto ni los funerarias ni nada, ni los cementerios, y entonces han ido creando estos lugares para el enterramiento. No es exclusivo de Brasil, yo lo digo porque son las imágenes que vimos, pero también vimos los carros refrigerados llenos de cadáveres en el propio Nueva York, ya incluso en estado medio que de descomposición durante varios días, acumulados como tal. Reitero, enfermedad muy peligrosa, enfermedad de la cual no nos podemos confiar en ningún momento y que tiene al mundo en jaque porque es muy difícil su control, como ha demostrado. Iniciamos entonces, doctor, la ronda de preguntas. A sus órdenes. Bueno, la primera pregunta nos la envía la televisora NBC de Estados Unidos y dice: médicos en Estados Unidos y Europa han reportado complicaciones graves específicas para los niños que incluyen inflamación peligrosa alrededor del corazón y otros órganos. Dicen que es similar a una condición rara llamada enfermedad de Kawasaki, que causa hinchazón de las arterias coronarias, principalmente en niños. Hoy dijo un médico en Nueva York: la forma en que esto afecta al corazón es completamente diferente, porque principalmente el músculo cardíaco está fallando y el sistema inmunitario está atacando el corazón. Pregunta entonces NBC: ¿han visto médicos cubanos
condiciones o síntomas inusuales en los niños que dieron positivo a la COVID-19? No, nosotros, los más de 150 niños que han sido confirmados en nuestro país con la presencia del SARS-CoV-2 y que han tenido el COVID-19, como yo he ido informando en determinados momentos, han tenido una evolución favorable, que es además lo característico de la evolución de los niños en el mundo. Y como es natural, la enfermedad o síndrome de Kawasaki, que es como se le denomina, pues eso no ha estado presente en los niños cubanos. Sí, nosotros revisamos y creo que los primeros que lo detectaron en niños en los cuales presentaban, se les logró aislar el SARS-CoV-2, o bien en PCR o bien mediante test. A veces lo que tenían era no el PCR positivo, sino un test que detectaba anticuerpos contra el SARS-CoV-2 y que presentaban el cuadro o síndrome de Kawasaki. Se llama así porque su descubridor, que en el año 1967 lo describió, ese era el apellido, o ese es el apellido del que lo describe. Es una vasculitis sistémica que afecta vasos medianos y pequeños, que provoca una inflamación de las paredes en las arterias medianas de todo el cuerpo, pero sobre todo las arterias coronarias, y que afecta fundamentalmente a niños menores de 5 años. Es una enfermedad que no es frecuente, ni en COVID, aunque se ha visto, ni en otros procesos infecciosos con los cuales se asocia. ¿Por qué alarmó a la comunidad científica? Bueno, porque se empezó a ver asociada al COVID, porque en todo el mundo, y nosotros aquí también siempre reiteramos la importancia de la edad, de las personas mayores, de las enfermedades que acompañan a estas personas mayores, enfermedades crónicas no transmisibles, y el niño no es el que presenta más complicación, ni en el mundo. Ya yo di los datos de Cuba, pero bueno, llamó la atención porque se empezó a ver en algunos de estos niños. Hay que decir que esta enfermedad o este síndrome de Kawasaki, que además no solo Gran Bretaña es la que lo ha encontrado, sino que también se ha visto casos en Italia, en Bélgica, en Francia y en España, pues realmente lo que provoca es esta vasculitis, pero esta vasculitis se traduce en un shock tóxico que puede incluir dolor abdominal, síntomas gastrointestinales, fiebre alta, hipotensión, erupciones cutáneas, unas manchas como tal y mucha dificultad para respirar. Generalmente tiene una evolución hacia la gravedad y el fallecimiento del niño, y reitero, es una enfermedad que incluso su tratamiento es un poco complejo. Reitero, primero, en nuestro país no lo hemos tenido. Segundo, en el mundo se describe en estos países que yo me referí, fundamentalmente europeos, y en una cifra que es inferior. No obstante, eso no quita que nuestros pediatras, nuestros médicos en general, nuestros médicos de familia, no estén atentos a ello y en cualquier momento que se pueda presentar una complicación, pues se hace. Los niños en nuestro país, como creo que debe ser en todo el mundo, tienen una atención diferenciada, un seguimiento diferenciado, con mucho esmero, mucho amor, igual que todos, para que no tengan ninguna complicación como tal. Doctor, la siguiente pregunta nos la envía el periódico Granma y dice: Estados Unidos encauzó una cruzada vergonzosa contra nuestros médicos y su labor altruista. ¿Qué cree que distingue la labor de nuestro personal de la salud que desmiente todas esas absurdas manipulaciones? Bueno, yo creo que es parte de la manipulación que hace el gobierno norteamericano de la revolución Pero bueno, sí, hay muchos ejemplos, pero creo que el ejemplo altruista del personal de la salud
en las misiones internacionalistas, yendo a los lugares del mundo donde no va nadie. Y yo estuve al frente de la misión de Angola 3 años, por eso puedo hablar así con esa propiedad, ¿no? Porque además están en lugares distantes, estuvieron en el África cuando el ébola, jugándose la vida, a pesar de las medidas de protección. Ahora no dudaron en dar el paso al frente y hemos estado al tanto del número de brigadas que han salido para combatir el COVID en diferentes países. De los primeros grupos que salieron fueron específicamente a la región de Lombardía en Italia, que era una de las regiones que mayor número de casos confirmados y fallecidos tenía en aquel momento en Europa, y creo que ese humanismo, que además es una característica de nuestro sistema de salud y de nuestro sistema revolucionario, que es el internacionalismo como tal. Hoy nosotros podemos decir que tenemos colaboradores en 65 países del mundo y que además de eso contamos con 25 brigadas Henry Reeve, que son las brigadas que se preparan para el emergencismo, para enfrentar situaciones de desastre, que ejemplos han dado muchos en el mundo, desde el punto de vista de asistir lugares devastados. Recordemos Pakistán, recordemos muchos lugares del mundo donde nuestras brigadas han estado, y que, reitero, es manipulación de la información. Todo nuestro pueblo estuvo al tanto de las formas en que manipularon el papel de nuestros colaboradores en diferentes países, en Ecuador, en Bolivia, incluso con agresiones a nuestras brigadas en Brasil, pero que realmente por encima de eso está el papel humanitario de nuestra población. Creo, porque más o menos me lo dijeron, que no queda más. ¿Queda alguna? No, doctor, esa era la última pregunta de la ronda de preguntas. Yo solamente felicitar a todo nuestro pueblo, felicitar a todos los trabajadores que hoy están batallando en diferentes cosas, porque podemos decir los de salud, pero hay otros que también están trabajando con nosotros y en otras actividades que tienen que ver con salud. Hoy veíamos cómo brigadas de turismo, de educación, se han incorporado a nuestras unidades de salud, están trabajando, así que creo que es una felicitación a todo el pueblo cubano para en este día que no pudimos desfilar como es habitual en la plaza, pero todos celebrar, unos en nuestras casas. O sea, tiene que ser un día de aislamiento domiciliario, otros en nuestros trabajos, pero con mucha alegría y con mucho optimismo de que vamos a tener la victoria y que venceremos. Yo tuve la agradable llamada esta mañana antes de venir acá de Tomasita Kiala, la repentista cubana de mucho reconocimiento, donde nos pidió que transmitiéramos la felicitación al pueblo cubano y el agradecimiento a todos los que luchan para evitar que esta enfermedad se enrede en Cuba. Así que unidos venceremos, y como dice nuestro lema, por Cuba unidos venceremos. Muchas gracias. Les quiero informar que a partir de mañana nos vamos a levantar un poquitico más temprano. Ustedes y nosotros ni que hablar, porque a un grupo de solicitudes que se han realizado por la población que desea conocer la información más temprano relacionada con la situación del COVID en Cuba, en el mundo, ya a partir de mañana, sábado 2 de mayo, esta conferencia de prensa se va a dar a las 9 de la mañana. Por lo tanto, vamos a estar un poco más temprano, la población tendrá la información más temprano, y el parte que se publica en el sitio web del MINSAP, que también nuestra población lo sigue con todos los detalles de los casos,
sí se mantendrá a las 11 de la mañana como en días anteriores. Así que bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los que hacen posible esta conferencia y a nuestro pueblo cubano muchas felicidades. El agradecimiento para usted, doctor, para los corresponsales que nos envían sus preguntas y para todos los que nos siguen. Nos vemos mañana. Y ha sido la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actual situación epidemiológica en el país. Hoy, 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, a cargo, como ya es costumbre, del doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología. Haciendo un resumen de esta jornada, Cuba confirmó hasta el día de ayer 36